Sean bienvenidos una vez más a este su ministerio Llenos de Amor, en el cual jueves a jueves y domingo a domingo estamos aprendiendo acerca de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en cada uno de los servicios que estamos ofreciendo aquí en este lugar? Y esta noche no es la excepción, mis hermanos. Esta noche estaremos aprendiendo de un sermón titulado Endeudado. Ve al que está sentado a la par suya, por favor, y dígale: se te nota, brother. Gracias. Endeudado. Mire, mi esposa me preguntaba, mira, y queriéndome sacar plática acerca del sermón. Fíjese que yo no tengo la costumbre de contarle a ella, porque a veces ni yo sé lo que voy a decir. A veces ella me dice, mira, es que vos no me contás, y cómo te vas a contar, y ni yo sé lo que voy a decir. Sino que a veces a la última hora el Señor está mandando los WhatsApp ahí para que uno los pueda captar. Así que endeudado, mi hermano. No hay nada más terrible que lidiar con una deuda. Hay compromisos. Muchos de nosotros tenemos compromisos. La diferencia entre un compromiso y una deuda son muy similares, pero el compromiso es que usted logra cubrirlo mes tras mes. O sea, logra dar por lo menos el mínimo. Pero a veces una deuda se vuelve impagable por la pérdida de un negocio, porque lo asaltaron y qué sé yo qué cosa. Se lo gastó en algo que no debía de gastar. Pasó el tarjetazo y no sabía después cómo hacer para pagar. Entonces, a eso se refiere una deuda. Pues déjeme decirle que David, en algún momento de su vida, tuvo que enfrentar, lidiar y liderar a personas endeudadas. En 1 Samuel, capítulo número 22, si usted me acompaña, por favor. 1 Samuel, capítulo número 22, nos vamos a dar cuenta que todo aquel que está endeudado, todo aquel que no sabe qué hacer con una deuda, todo aquel que tiene algo que quizás piensa que nunca lo va a lograr pagar, todo aquel que ha perdido un negocio, todo aquel que ha perdido una empresa, todo aquel que ha quedado desempleado y quedó con un saldo desfavorable, entonces nos vamos a dar cuenta que cuál es el secreto, o cuál es la técnica, o qué es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar a nosotros para poder sobrellevarlas. Espero yo en algún momento enseñarle a usted a cómo pagarlas, pero hoy nos vamos a dar cuenta a cómo sobrellevarlas, cómo usted puede vivir en paz, cómo usted puede vivir tranquilo, cómo usted puede adorar al Señor, cómo usted puede danzar, cómo usted puede predicar, cómo usted puede venir alegre a la casa del Señor a pesar de la deuda que usted tiene. ¿Está conmigo? 1 Samuel, capítulo número 22, versículos de el 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de su familia se enteraron, fueron a verlo ahí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. La deuda lo amarga, ¿sí o no? Solo a mí. Está bien, solo yo. Es que aquí nadie tiene deuda, digo. Gloria a Dios. Ni saben qué es eso, dice. Así David llegó a ser comandante de 400 hombres. De ahí se dirigió a Mizpa en Moab y dijo al rey de ese lugar: deja que mi padre y mi madre vengan a vivir entre ustedes. Oiga, esto es lo interesante: hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Oiga, qué interesante, porque aquí está la clave. Deja que mi padre y mi madre vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. En estos momentos
David, después de una gran persecución del rey Saúl, imagínese usted, David hasta este momento, hasta el capítulo 22 de 1 Samuel, ha pasado por mucho. Por ejemplo, había pasado de una fama esporádica, porque cuando venían de matar a Goliat, el pueblo decía: David mató a sus 1000, a 10,000, y Saúl a sus 1000. O sea, David fue un TikTok que se le hizo viral en aquel momento. O sea, pudo disfrutar de la fama momentánea de aquel momento. No solo eso, si acababa de casar, brother. Porque Saúl le dijo: mira, toma a mi hija, que se lo bajó la primera vez y se lo dio a otro, y después le dijo: mira, aquí tengo la segunda, cásate con ella. Se acababa de casar recientemente. Acababa de enfrentar en muchas ocasiones, arriesgando su vida, peleando en contra de los filisteos. Aparte de todo eso, tuvo que despedirse dolorosamente de su vida cotidiana. Tenía que huir. ¿Y para dónde? Bueno, a vivir como refugiado por un tiempo indefinido. Oiga, dicen los que saben que David pasó aproximadamente 9 meses en la cueva de Adulán. Nosotros conocemos el dato porque eso es un dato histórico, o sea, ya pasó. O sea, hubo un momento de entrar a la prueba, de entrar a la cueva, y hubo un momento de salir de la cueva. Probablemente, brother, usted viene llegando y le vamos a dar la bienvenida. Pero ni usted ni yo sabemos cuándo vamos a salir de ahí. Pero Dios sí sabe. O sea, entramos y de que vamos a salir, brother. Pero a este momento David no sabía que solo iban a ser 9 meses. A este momento David pensaba que toda su vida iba a ser así, al igual que nosotros. Pensamos que nunca vamos a lograr pagar, pensamos que vamos siempre a pasar en apuros económicos, pensamos que en la abundancia nunca va a llegar a la casa, pensamos que eso de que Dios abrirá las ventanas de los cielos y sobreabundará en nuestro hogar, quizás algo que es exclusivo para personas y no para todos los que hemos creído. Y fíjese que lo interesante, David tuvo que huir a una cueva, dejando la comodidad del palacio a vivir a una fría y oscura cueva. La cueva tiene por nombre la cueva de Adulán. Adulán significa, óigame, Adulán significa refugio. Aquel momento David tuvo que ser guiado por el Señor para refugiarse en una cueva. ¿Está conmigo? A usted el Señor no lo va a mandar a una cueva, no lo va a mandar a la puerta del diablo para que se esconda. Usted y yo tenemos un refugio. El refugio no solamente es Cristo, por eso Él ha establecido lugar en donde la palabra de Dios se predica para fortalecernos. Esa es la importancia de que usted tenga un lugar donde congregarse, porque ahí ese lugar se convierte en ¿qué? En su refugio. Lo importante de todo esto, mi querido hermano, de aquellas personas que están enfrentando la dificultad de una deuda, la dificultad de no tener para suplir las necesidades básicas, es que tienen un refugio pero no acuden a él. Porque están desanimados, porque están deprimidos, porque están ansiosos, porque están preocupados. Lo primero que dejamos de hacer es ir al refugio. Pero mire, pastor, es que he volado. ¿Y para qué voy a la iglesia? Y mire, más que piden ofrenda, achicado me siento yo. Oiga, en la cueva de Adulán, en el refugio,
se escribieron aproximadamente 5 salmos. Uno de los salmos es el Salmo 142. En el lugar de refugio, David escribió el Salmo 142. Vaya a ver qué es lo que dice el Salmo 142, por favor. Dice, vea el título que tiene: petición de ayuda en medio de la prueba. Masquil de David. Esta palabra masquil significa lo siguiente: significa instrucción o poema contemplativo. O sea, quiero ver, ¿quién podría instruirnos mejor para sobrevivir a una deuda que aquel que ya sobrevivió a una? Hace muchos años, con mi esposa tuvimos que cerrar la empresa. Cerramos todos los negocios, cerramos todos los locales. Yo pensé que la vida se me había terminado, que ya no había esperanza, que ya no había de dónde. Pero empecé a ver, escuchar personas que de la misma manera habían quebrado y que no se quedaron en la quiebra, sino que el Señor los restauró y los levantó conforme al tiempo. Entonces yo empecé a decir, bueno, y pudo con él, ¿quién quita que conmigo también? Si yo debo solo la mitad de que aquel baboso quedó debiendo. Y tiraba números y tiraba líneas. No, el Señor lo va a hacer. Entonces, la instrucción o el poema contemplativo es el Salmo 142. O sea, el Salmo 142, escrito en la cueva de Adulán, el lugar de refugio donde muchos de nosotros hubiésemos estado si hubiéramos vivido en la época, dice lo siguiente: con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que yo andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú estarás o me serás propicio. El Salmo 142, escrito en la cueva de Adulán, nos enseña o nos instruye a que ese momento nos lleva a confiar únicamente en Dios. Porque probablemente cuando tenemos trabajo o cuando el negocio está bien, nos confiamos en el negocio o nos confiamos en el trabajo. Entonces Dios tiene que enseñarnos a nosotros que no es ni el trabajo ni es el negocio, es Él. Entonces, vea la instrucción del Salmo 142. Lo que nos enseña no es una oración como la que nosotros hacemos cuando tenemos hambre y oramos por los alimentos. Así de rapidita. Y de sencilla y con el bocado en la boca todavía. No, ahí dice el Salmo, con mi voz clamé. Me imagino yo los alaridos de David en aquella cueva pidiendo que Dios le ayudara. Me imagino yo aquella desesperación y aquella angustia, porque me ha tocado vivirla, de querer encontrar una respuesta y Dios está en silencio. Dios no dice ni sí, ni no, ni calmate, tranquilízate. No, Dios se queda en silencio. Porque es necesario que Él pueda instruirnos a cada uno de nosotros. Es por eso que
si usted regresa a 1 Samuel, capítulo número 22, continúa diciendo así. Además, o sea, David no tenía que lidiar solo con sus problemas. A David, en aquel momento más duro y más difícil, que probablemente el único que pensaba quizás era en la muerte, lo pusieron a liderar personas igual o peores que él. Vean lo que dice la Biblia, versículo 2. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así llegó a ser David el comandante de unos 400 hombres. Imagínese usted 400 hombres amargados, con que no se aguanta uno. Ahora imagine lidiar con 400. Imagínese. No solo tenía que lidiar con sus problemas. O sea, cuando usted tiene problemas, cuando yo tengo problemas, no tengo más cabeza que para mis problemas. Y viene Dios y nos pone a predicar. Y viene Dios y te pone a cantar. Y viene Dios y te pone a dirigir el video. Que a tocar el teclado. Que a dirigir. Porque el que dirige tiene que estar contento. Ah, vamos, hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero por dentro está destrozado. Entonces a David le tocó lidiar con ese tipo de gente, liderarla. Lo primero que vemos es que el Dios llevarnos a la cueva de Adulán o aquel lugar de refugio es para instruirnos. ¿A instruirnos en qué? Según el Salmo 142, a instruirnos a poder levantar oraciones de confianza únicamente en Dios. Muchas personas se decepcionan, fíjese, porque se convierten al evangelio o dejan el pecado o empiezan a servir, empiezan a caminar un poquito más recto de lo que antes caminaban, pensando en que Dios de la noche a la mañana nos va a pagar las deudas. Claro, Él lo puede hacer, pero si lo hace con nosotros, va a ser la primera y última vez que el Señor nos va a ver. O va a ser la primera y última oración que el Señor va a oír. Entonces viene el Señor y no te paga las deudas. ¿Aló? Sino que te hace vivir el proceso de un endeudado. Y uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y no es que el Dios del dueño del oro y la plata, no? Y no que el siervo del Altísimo usado, o el salmista con una voz privilegiada, que por más que le toque el arpa a los del banco, no se sosiegan. Eso lleva a que nosotros como hijos de Dios perdamos la paz, perdamos la confianza, lleguemos a preguntarnos ¿dónde está el Señor? Que si realmente Él existe, que si realmente Él tiene cuidado de nosotros como Él lo dice en su palabra. Otro de los salmos escritos en la cueva de Adulán, es que mira, allí David escribió solo bestseller. Del Salmo 56, del 57 al 60, son conocidos como los salmos
Mictán. Y es, pastor, ¿y es volado cómo se come? La palabra mictán significa grabado o dorado. Pastor, ¿qué es de peor? Del Salmo 56, al 60, son conocidos como los salmos de oro. Oiga, no, o sea que usted y yo, estando en la cueva, tenemos una gran oportunidad. Porque hoy yo me estoy convirtiendo en instructor suyo para ver cómo sobrevivir a las deudas. Pero yo no paso por ahí, ¿quién le va a enseñar, brother? Porque el Señor tiene que mandar uno adelante. Vea, el Salmo 56 al 60, que en la tradición es uno solo, pero que cuando armaron en la Septuaginta lo dividieron en 4, es conocido como el Salmo o los Salmos de oro. ¿Y qué dice el Salmo 57, pastor? Bueno, vamos a ver qué dice el Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos. Se ha habitado mi alma, ha batido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Aleluya. ¿Qué nos enseña el Salmo 57, hermano? Cri, cri. ¿Sabe qué nos enseña el Salmo 57? A cantar, brother. Adorar al Señor sobre todas las cosas. ¿Qué es lo primero que el enemigo cierra cuando nuestra mente está turbada? Lo primero que cierra es nuestra boca. Pasamos hablando tonteras en todo el día. Tonterías. Con B. Tonterías todo el día. Echándole la culpa al gobierno. Echándole la culpa al jefe. Echándole culpa a Donald Trump. Echándole la culpa al esposo. Echándole la culpa a la esposa. Es que estos mis hijos. Hablando tonteras todo el día. Y estando en la cueva de Adulán, ahí encontramos no solo los salmos de oro. Cuando tenga tiempo, cuando llegue a su casa, lea del 56 al 60 y se va a dar cuenta de unas cosas maravillosas que va a encontrar.
Pero el Salmo 142 nos enseña a nosotros a confiar plenamente en Dios. Y cuando usted y yo confiamos plenamente en Dios, entonces fácilmente hay una alabanza que sale de nuestra boca. Fácilmente. Cuando le hablo de que fácilmente sale una alabanza de nuestra boca, eso significa cuando Jesús dijo en aquella ocasión que Él buscaba adoradores en espíritu y en verdad, no como pajeros que hoy en día. O sea, en espíritu y en verdad. Porque Él conoce si realmente esa alabanza que usted entonó, eso de y perderé la compostura delante de ti. ¿Y por qué no la pierda? Bien compuesto lo veo yo. Eso nos enseña la palabra de Dios. El mensaje no se trata de que mañana que usted amanezca la cuenta bancaria le va a aparecer $2 millones. Gloria a Dios, si es así, ahí del diezmo, oiga. Todos dijeron amén, pastor, aquí. Hay que hacer una toma así con la cámara a ver cuántos vinieron y quiénes son. Pero si no es así, va a vivir amargado toda su vida. Le recuerdo que cuando usted se endeudó nunca le preguntó a Dios. Yo nunca le pregunté: Señora, ¿qué me puedo comprar estos zapatos de $2,000? Ni en sueño. Un día de esos tenía una plática, fíjese. Y la plática era esta: Dios tiene unos planes tan perfectos para nuestra vida, pero tan perfectos, que en el camino nosotros los estropeamos. Los estropeamos a causa del alcohol, de las drogas, de un embarazo a temprana edad, de haber escogido mal a la persona que nos iba a acompañar toda la vida. Y Dios intenta, en ese gran relajo que nosotros tenemos en la vida, encaminarnos hacia ese propósito que Él tiene. ¿Está conmigo? Ese es el trabajo que Dios tiene con nosotros, brother. Encaminar en medio de este gran relajo. Dios intenta llevarnos por ese camino que Él ya tenía trazado. O sea que lo que hoy estamos viviendo probablemente no estaba en los planes de Dios, fíjese. Al igual que el pueblo de Israel, para salir de Egipto a la tierra prometida eran 40 días. Mes y medio aproximadamente. ¿Y cuántos echaron, hermano? 40 años. Porque en el camino iban, y que qué bárbaros, y que para esto nos sacaste, Moisés, y que tenemos sed, y que tenemos hambre, y que queremos carne, y que mucho sol, y que mucho frío, y que la noche muy oscura, y que el día muy claro. ¿Cómo está caminando usted en ese camino en el cual Dios intenta, hace todo lo posible para arreglar nuestra vida? Pero a veces nuestra rebeldía, nuestras palabras, nuestra falta de sujeción le impide a Dios acelerar ese proceso. Aló. No, hombre, bro, si usted y yo teníamos que estar ya casi llegando. Pero como siempre caemos en las mentiras del pecado.
Siempre. Toca al Señor. Ay, papito, date otra vuelta, tal vez entendés. Allá dice usted otra vez. Y dando la vuelta usted se da cuenta. Y porque ya pasé. Si este leñazo ya me lo habían dado. Y hoy me lo vuelven a dar. Pero bueno. Versículo número 3 de 1 Samuel, capítulo 22. De ahí se dirigió a Mizpa, en Moab, y dijo al rey de ese lugar: deja que mi padre y mi madre vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Bye. ¿Hasta cuándo va a terminar? Va a depender de la capacidad que usted tenga de entender lo que Dios quiere de su vida. Apaguemos la luz y nos vamos. Va a depender de la capacidad que usted y yo tengamos de entender, de comprender, de discernir qué quiere Dios de mí. A David le tomó 9 meses. No sé cuánto nos va a tomar a nosotros. Esto quisiera decirle que depende de Dios, pero ya depende más de nosotros. O sea, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sabía usted que en el ámbito empresarial, entre la gente es más preparada, más sube de nivel? Entre más usted estudie, entre más usted se prepare, entre más usted sepa, más indispensable se vuelve en la empresa. Entre más sepa usted qué quiere Dios de nosotros, entonces vamos a empezar a dar pasos hacia adelante. Pero que chivo fuera que usted, no, ya entendí el propósito, gloria a Dios, aleluya, y la cosa va a ser más fácil. No, porque tenemos una lucha que no es contra carne ni contra sangre, que impide día con día que el propósito de Dios se cumpla en esta tierra. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo descubramos lo que Dios quiere de nosotros y lo implementemos, muchas personas van a ver la gloria de Dios a causa de nosotros. ¿Está conmigo? Si usted hace 3 años me hubiese preguntado que si yo iba a predicar de eso en algún momento, para mí era imposible. Yo lo único que quería era morirme y regalarle mis hijos a mi mamá, porque yo dije, ella por lo menos los va a poder alimentar. Mi esposo y yo podemos vivir de amor, dije. Pero mis hijos no. Una plática con uno de mis hijos que me dijo: mira, papá, me voy a ir para donde mi abuela. La comida no alcanza. Y lo que yo estoy consumiendo lo pueden consumir los 3 chiquitos. Me voy a ir para allá. Y esa noche yo me acuerdo que yo le dije: dame la última oportunidad. Si esto no cambia, yo te voy a dejar. Y para la gloria de Dios, desde ese momento las cosas empezaron a cambiar. Pero me ha costado entender. Espero que a usted no le cueste, hermano, porque pajar en el mismo lugar donde ya le pegaron un leñazo a uno y después que con el mismo leño le vuelven a dar. Cuando nosotros logremos comprender, entonces nos vamos a dar cuenta que todo es posible para aquel que cree. Todo, hermano. Todo. Pero ¿qué nos toca a nosotros hoy? Bueno, pues, aprender. Estos hombres, imagínense, de guardar algo por acá,
que no me quiere ir sin irse, sin decírselo. Estos 400 hombres que estuvieron en la cueva de Adulán, o sea, en el refugio, estos hombres, Primera de Crónicas 12:8, los llama de la siguiente manera. Ya no los llama ni endeudados ni amargados. Vea cómo lo llama. Primera de Crónicas 12:8. También algunos de los gaditas se unieron a David cuando se encontraron. Oiga, ya no le llama cueva de Adulán, ni tampoco le llama lugar de refugio. Hoy lo llama fortaleza. Se unieron a David cuando se encontraba en la fortaleza del desierto. Oiga, qué maravilloso. Eran guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza, voraces como leones y veloces como gacelas monteses. Hoy probablemente usted se vea como un endeudado y amargado, pero le traigo una palabra profética para su vida y espero que usted la pueda creer. Viene el día en que seremos de aquellos 400 que David tenía. David tuvo que lidiar con ellos. Y ya no seremos ni endeudados ni amargados. Tal vez un poquito de amargura. Pero seremos llamados guerreros valientes, preparados para toda guerra. A donde Dios lo mande, brother. Hábiles en el manejo del escudo y de la lanza, voraces como leones y veloces como la gacela. ¿Dónde se convirtieron estos hombres en voraces como leones? ¿A dónde? En la cueva. Si no hubiesen estado endeudados y amargados, jamás hubiesen llegado a ser los valientes de David. Amén. Se lo va a dar, déjelo fuerte a él. Porque todo lo que el enemigo ha utilizado para querernos destruir, Dios lo va a utilizar para glorificarse. Hemos tenido mala cabeza, sí, Señor. Pero aún nuestras equivocaciones van a servir para instruir a otros. No véame a mí, pues. ¿Quieres saber de deudas? ¿Quieres saber cómo lidiar con la gente? Ahí está mi esposa y aquí estoy yo. Para vivir en paz, para vivir tranquilos, para vivir en armonía. ¿Y cómo sobrevivieron, pastor, a esos días difíciles? Brother, ni yo sé cómo hicimos. Pero me tuve que poner a dieta porque tengo que rebajar. Porque todo esfuerzo tiene su recompensa. Así que si tú te encuentras al igual que esos hombres endeudado, Dios te quiere llevar hacia ese lugar de refugio. Tienes que tener un lugar donde refugiarte. Internet no basta para tener un refugio. Tienes que buscar un lugar físico donde puedas refugiarte, donde se te predique la palabra, donde tú puedas estar en coinonía con los hermanos, donde puedas cantarle al Señor. Porque eso es lo que Dios enseña en el Salmo 142 y en el Salmo 57. Espero en Dios que Él pueda fortalecerte, que Él pueda ayudarte y que pueda dirigirte hacia ese propósito que tiene en tu vida. Que Dios te bendiga.